capítulo 4. Filipenses 4, vamos a leer de los versículos 1 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos del 1 al 9. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias porque estás aquí con nosotros, porque eres bueno, porque eres amoroso, porque eres un Dios de paz. Y te pedimos, oh Señor, porque al meditar en tu palabra nos ayudes pues a comprenderla, a obedecerla. Danos, Señor, discernimiento, que podamos retenerlo todo, que podamos examinarlo todo y retener lo bueno. Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que nos guíe por toda verdad. Pues te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema que vamos a tratar es un tema que espero que se nos quede, y es en Cristo. En Cristo. Y estar en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa que Él es nuestro refugio, significa que en Él vivimos, significa que Él es el que nos dirige, significa que Él es nuestro protector. También significa que estar en Cristo, el estar en Cristo nos lleva a vivir una vida de victoria. Estar en Cristo es estar en el camino, es estar en la verdad, es estar en la vida. Y lo que quiero hablar es de algunas posibilidades cosas que se nos hacen posibles porque estamos en Cristo. Y una de las cosas que es posible para nosotros en Cristo es el hecho de estar firmes. Y miren lo que nos dice: en Cristo podemos permanecer firmes. Dice el versículo 1, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo ¿a quién? A los filipenses, ¿verdad? Está escribiendo a creyentes y les dice, les está dando una orden y les dice que estén firmes. Pero fíjense que no les dice que estén firmes por sí solos, porque a veces nosotros los creemos que solos, sin la ayuda de nadie, podemos estar firmes. Y no, Él lo que les dice es que estén firmes en el Señor, porque recuerdan que el Señor es la roca, ¿verdad? Él es el que no se mueve, que puede venir una tormenta, que puede venir un terremoto, que puede venir lo que sea, y Él se mantiene firme.
Así que el apóstol Pablo les dice que estén firmes en el Señor. Pero algo que llama mi atención es que fíjense cómo considera el apóstol Pablo a los creyentes. Dice, así que hermanos míos, dice, son amados y deseados, dice. Ustedes son hermanos a los cuales yo amo y hermanos a los cuales yo deseo. Y este desear no tiene que ver con satisfacción egoísta o personal, sino tiene que ver con el anhelo de él estar junto con ellos, de disfrutar de su hermandad, de su compañerismo, del tener esa comunión de hermanos. Pero ellos, fíjense que los considera como gozo, también dice, y como corona mía. Y esa palabra es la que quería destacar. Pablo considera a los cristianos de Filipos como su corona. Y el apóstol Pablo aquí parece ser que lo que tiene en la mente, o por lo menos por la palabra que utiliza, corona, que es Estéfanos, está pensando en esos gladiadores, o lo que tiene, creo yo, o por lo menos la palabra esta de corona, es la corona que se utilizaba para todos los vencedores que participaban en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, a los corredores, a los gladiadores, a los que luchaban, cuando ganaban se les daba una corona. Y el apóstol Pablo dice que los cristianos en Filipos son su corona, porque Pablo, para él su victoria era el ver a cristianos que estaban firmes en el Señor. Y yo me pregunto, nosotros, ¿cuál es nuestra victoria? Todos anhelamos ser victoriosos, ¿verdad? Y de alguna manera todos anhelamos recibir un premio. ¿Cuál es el premio que tú quieres recibir? Pablo, el premio que quería recibir era la corona, en este caso, ver a los cristianos que eran fieles. En eso él se sentía un cristiano victorioso, porque él tenía la idea de que el Señor lo había llamado para formar a Cristo Jesús en aquellas personas con las cuales él tenía trato. Por eso él sufría dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces lo que quería el apóstol Pablo era que el Señor Jesucristo se reprodujese en cada cristiano, que reflejaran el carácter del Señor Jesucristo. Y eso para mí a mí me llama mucho la atención, porque la corona que quiere no es la que todos los atletas querían. Hoy en día que si vamos a las Olimpiadas o si vemos ahí las carreras que hay en la escuela, todos los deportes, ¿qué quieren? Quieren una medalla, ¿verdad? Todo el mundo quiere su medallita. ¿Por qué? Porque quieren ser los números unos, quieren que les den el premio. Algunos quieren su trofeo. Pablo quería su medalla, su trofeo, lo que él quería era ver cristianos que reflejaban a Cristo. Y esta idea de la corona, de la victoria, creo que ya se los compartí en un momento, pero se los vuelvo a repetir y es este. Recuerden que el Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, cuando lo iban a crucificar, los soldados romanos hicieron una corona de espinas, ¿verdad? Y la corona de espinas la utilizaron para burlarse de él. ¿Recuerdan que le pusieron esa corona de espinas y le decían, salve rey de los judíos? Y se burlaban de él, dice. ¿Por qué se burlaban de él? Primero, le estaban poniendo una corona que no era de rey. Porque la palabra que nos dice la Biblia que utilizaban para corona era la palabra Estéfanos. Y esa corona no se la ponían a los reyes. Esa corona se la ponían, recuerden, a los que triunfaban. Entonces era una corona de victoria. La corona de los reyes era lo que le llaman diadema en el griego. Y esa corona, o esa palabra corona, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Y es en Apocalipsis, donde vemos que el falso profeta, que la bestia se la pone, donde él según se considera rey, pero es un falso rey, donde también el dragón se la pone como falso rey, pero vemos también que el Señor Jesucristo en el capítulo 19 de Apocalipsis viene como rey, y ahí dice que trae una diadema.
que trae una corona, que es la corona de los reyes. Y fíjense lo que está sucediendo ahí cuando el Señor Jesucristo es crucificado. A él sus enemigos le están haciendo burla, diciéndole, salve rey de los judíos, y según, como diciéndole, tú eres un falso rey. Pero aunque ellos no lo reconozcan, lo que están diciéndole es que con su muerte, llevándolo a la cruz, él está venciendo. Le están poniendo la corona de la victoria. E indirectamente le están diciendo, tú eres el victorioso, tú estás venciendo, aunque nosotros creamos que estamos venciendo nosotros. Y ahí es donde veo la soberanía de Dios, que incluso cuando parece que estamos cayendo, que nos están derrotando, en este caso el Señor Jesucristo parece que está siendo derrotado porque lo están quitando la vida, porque lo están matando, con esa corona que le están poniendo, le están diciendo, tú eres el victorioso. En Cristo, la victoria no necesariamente es el brillo o el triunfo como el mundo lo ve, sino es una entrega total al Padre. Tú y yo, nuestra victoria no está en ser los mejores o los hombres más importantes del mundo, sino en entregarnos por completo a Cristo Jesús. En nuestra identificación con su muerte está nuestra vida, está nuestra victoria. ¿Y saben qué? Cuando tienes a Cristo como el victorioso, entonces lo coronas como el rey de tu vida. Así que los enemigos lo coronaron como el que vencía, pero tú y yo lo coronamos como nuestro rey. Porque Él ganó la victoria para ti y para mí, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo al diablo y dándote la victoria. Ahora, el apóstol Pablo, en cada cristiano fiel, él veía una corona. Ustedes son mi corona, es lo que yo quiero, que ustedes sean cristianos fieles. Ahora, ¿es posible estar firmes en el Señor? Sí, solamente en el Señor podemos estar firmes. ¿Qué pasa con las personas que se alejan de Dios, que no se mantienen firmes cuando les vienen los problemas, cuando los critican, cuando pasan cosas que no les gustan? Ellos dejan de estar en el Señor, dejan de enfocarse en el Señor y están en su carne. Y ahí ya no se puede estar firme. Es imposible estar firmes, alejados del Dios. Fuera de Cristo no hay victoria. Fuera de Cristo no hay firmeza. Fuera de Cristo lo único que nos queda es ser sacudidos. Como un poco el diablo sacudió a Pedro, ¿recuerdan? Que lo sacudió como el trigo. Ahora, también en Cristo es posible la unidad de corazón y mente. Miren lo que dice el versículo 2. Ruego a Evodia y a Síntique. Si quieren poner nombres a sus hijos, ahí tienen para elegir. Dice, que sean de un mismo sentir en el Señor. Aquí tenemos a dos hermanas, muy normalitas, mujeres comunes y corrientes, buenas para pelear. Que lo que hacen es que tienen diferencias de opinión. Dice que Él les pide que sean de un mismo sentir. ¿Dónde? En el Señor. ¿Y por qué el punto es que en Cristo es posible la unidad de corazón y mente? Porque la palabra que aquí se traduce como un mismo sentir, también lleva implícita como un mismo pensar. Es la palabra froneo que tiene ese distintivo de que habla de ideas y de sentimientos. Así que aquí cuando les está pidiendo, dice, a ver, Evodia y Cinti, que ya sé que entre ustedes hay diferencias. Como en cualquier persona de la iglesia puede haber diferencias. Hay diferencias en gustos, ¿verdad? Hay diferencias en ideas, hay diferencias en opiniones. Y cuando esas diferencias se manifiestan, pues entonces surgen los problemas. Aquí tenemos a dos
personas que habían sido fieles, que eran cristianas, pero que no se entendían bien. Y aquí el apóstol Pablo lo que está haciendo es, de alguna manera, ser un pacificador. Y les dice, a ver, hermanas, dice, sean de un mismo sentir en el Señor. En Cristo puede haber unidad. Pon a Cristo antes que a ti mismo. Pon el agradarle a Él antes que agradarte a ti. Piensa en que cualquier idea que tengas, que céntrala en agradar al Señor Jesucristo. En las opiniones que le des a tu hermana, que no sean tanto para ofenderla o para decir yo llevo la razón, sino que sean para edificación. Es posible tener unidad de corazón y mente entre los hermanos, pero en Cristo, pero también en nosotros mismos. ¿No te has dado cuenta de que a veces quieres hacer una cosa y terminas haciendo otra? A veces tú tienes la convicción de algo, pero tu corazón desea otra cosa. Uno en su mente sabe, por ejemplo, si tiene unos problemas con el vicio, la mente uno quiere dejar el vicio, pero tu corazón quiere otra cosa. Y así, por ejemplo, personas que tienen problemas con el juego, cuando esas personas no tienen ni un peso o ni un dólar encima, ellos con su mente están convencidos de que no van a volver a ir a jugar. En cuanto cobran su cheque, ¿qué es lo que hacen? Salen corriendo a jugar. Siente que les comen las manos, hasta les vuelan las patitas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente dice una cosa, pero su corazón dice otra. Y en este caso, cuando ellos ven que tienen el dinero, ¿por qué no voy a ir? Ya ni piensan, se van. Entonces, en Cristo Jesús, en el agradar a Dios, puede haber esa unidad. El uno estar en paz y decir, esto es lo que voy a hacer. Entonces, en Cristo uno puede llevar cautivos sus pensamientos y sus deseos. ¿Por qué? Porque nuestros deseos muchas veces nos traicionan. A veces, con nuestro corazón, anhelamos adorar a Dios, anhelamos cantarle a Dios. Pero nuestro razonamiento nos hace alejarnos, porque empezamos a pensar en todas las cosas o toda la gente que nos ha hecho mal, que nos ha ofendido, a la gente que no quieres ver. Entonces tu corazón sí necesita, sabe que necesita estar adorando al Señor, pero tu mente lo engaña y no se ponen de acuerdo. Pero cuando tu mente y tu corazón se someten a la dirección del Señor, entonces puedes encontrar unidad en tu ser, puedes tener paz en tu ser, puedes actuar con cordura, porque estás en el Señor. Así que en Cristo es posible la unidad de corazón y de mente. Y luego al siguiente punto es que en Cristo nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. ¿Quién tiene autoridad para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida? O para escribirlos e incluso para borrarlos. Ese es el Señor Jesucristo. Es Él. Y miren lo que nos dice el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y fíjense cómo aquí está hablando, dirigiéndose a una persona en concreto, y dice, te ruego que ayudes a ¿quién? A estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. ¿Quiénes son esas? Son las peleoneras, las que causaron problemas en la iglesia, las que estaban jalándose de las greñas. Esas son. O sea que son mujeres que sí fueron fieles, que han servido al Señor, pero que tienen un problema de carácter. Ahora, ¿qué hay que hacer con esas mujeres? Las expulsamos de la iglesia y decimos, ya no ven aquí, que ustedes nada más vienen a causar problemas, a causar divisiones, o hay que tratar con ellas. Aquí lo que está diciendo es, dice, ayúdalas, que ayudes a estas, dice.
Y eso es lo que nos corresponde. Cuando dos personas están enfrentadas, ¿qué nos corresponde hacer? Tomar partido y agrandar la división o buscar una solución. Hay que buscar una solución. Y eso es lo que les está diciendo. Ahora, me gusta cómo sigue adelante, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo el Evangelio, dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Incluso podemos decir que estas mujeres, su nombre de estas mujeres, ¿dónde estaban? En el libro de la vida, porque ellas estuvieron con todos esos creyentes que también tenían buen testimonio, ellas estuvieron ahí, pero ahora las pobres se habían desviado, se habían alejado un poco del Señor, habían dejado de centrarse en el Señor. Ahora, a lo que quiero también que reflexionemos es un poco a esto. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo sabes que sí o cómo sabes que no? Y esa es una pregunta que todos debemos responder. ¿Por qué? Porque recuerden que el Señor Jesucristo a los mismos discípulos, cuando regresaron diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos hecho grandes cosas, los demonios se nos someten. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? No se alegren de que los demonios se os sujeten, sino alegraos de que vuestros nombres estén escritos, dice, en el libro de la vida. Y por eso cada uno de nosotros debe hacerse esta pregunta y responderla honestamente. La pregunta es, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Sí o no? Si dice sí, ahora la pregunta es, ¿por qué crees que sí? Y si es no, ¿por qué crees que no? ¿Y qué debes hacer para que esté ahí escrito? ¿Qué debo hacer para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida? En el libro de la vida. Y es donde debo yo pedirle al Señor que me haga un hijo de Dios, que venga a mi vida. Decirle, Señor, yo quiero estar en ti, quiero estar en Cristo, vivir en Cristo y que Cristo viva en mí. Es importante que respondas a esa pregunta. Si no lo sabes, me gustaría hablar contigo y con toda confianza puedes acercarte y preguntar. El siguiente punto es que en Cristo hay gozo eterno. Miren los versículos 4 y 5. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, dice. El Señor está cerca. Lo que está diciendo aquí, esto es un mandato, ¿verdad? Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre, dice. Ahora hay que entender varias cosas aquí. Que el regocijo es en el Señor. Cuando estás en el Señor te puedes regocijar. Y ahora que estuve ahí en México y luego también en la frontera, entre Texas y Reynosa, este mandamiento me hizo reflexionar. Estaba hablando con un pastor en Reynosa y me comentaba la situación de su iglesia. Dice que en su iglesia han secuestrado a tres personas y no han vuelto a saber nada de ellos. ¿Cómo les dices a los familiares que se regocijen? ¿Cómo le dices a una abuela que todos los días le preparaba sus chilaquiles a su nieto y de un día para otro el nieto no llega? Y esta mujer no se lo podía creer. Y todo el año, a la hora en que su nieto iba a comer esos chilaquiles, ella se los tenía preparados. Y le decían los demás, ya no le prepares, que no va a venir. Dice, no, pero sí va a venir. No le entraba a la cabeza de que su nieto no fuera a regresar. ¿Cómo le dices a ella que se regocije? ¿Cómo le dices a la esposa que le acaban de secuestrar a su marido? Que a ella la están amenazando. Y es cristiana, y él es cristiano. ¿Cómo les dices regocíjate siempre?
Y no es fácil, es muy fácil cuando todo nos va bien, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí la Biblia nos dice regocijaos en el Señor siempre y nos dice, otra vez digo, regocijaos. Nos lo repite y me vuelvo a encontrar con la pregunta, ¿cómo lo hago, Señor, con estas personas que están pasando por tanto sufrimiento, que lo único que quieren es llorar? ¿Y saben qué? La Biblia nos enseña que la palabra regocijo sí tiene una connotación de emociones, pero principalmente tiene que ver con reconocer que Dios está en control, que Dios está obrando para bien, incluso en aquello que tú ves que es como el fin del mundo. Porque la palabra regocijo y la palabra gracia vienen de la misma raíz y significa que tú veas a Dios ahí inclinado, sufriendo contigo, acompañándote, fortaleciéndote, levantándote. Eso implica el regocijo. Pero eso nos dice que nos regocijemos siempre. Y lo que nos está diciendo es esto: sé consciente de que Dios está a tu lado siempre. Y que por eso tú puedes regocijarte. Porque eres consciente de que Dios va a obrar para bien. Y sí, requiere fe, por supuesto que requiere fe. Requiere confianza, requiere esperanza. Pero ¿saben qué? La paz de Dios, la paz que Él nos da, sobrepasa nuestro entendimiento. El gozo que Él da sobrepasa nuestro entendimiento. El gozo que da no necesariamente está ligado a las emociones o a las circunstancias, sino que depende de quién es Él. Y Él es fiel siempre. Él no nos abandona nunca. ¿Recuerdan ahí ese pasaje que nos dice en 1 Corintios 10:13? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Antes bien, juntamente con la tentación, os dará la salida. Él, incluso en medio del dolor, tiene misericordia de nosotros. Y le puedes decir a las personas, regocijaos siempre, o nos lo dice a nosotros. ¿Por qué? Porque siempre nos está diciendo constantemente, no te hundas en los problemas, no te hundas en el dolor, sino levanta tus ojos, mira hacia el cielo y date cuenta de que hay un Dios todopoderoso que cuida de ti, que está obrando por encima incluso de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y por eso se atreve a decirnos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero no solo de palabras, sino también con tus actos. Dice, vuestra gentileza sea conocida ¿de quién? De todos los hombres. Y ahí, porque a veces cuando tenemos un problema, ya queremos empezar a maltratar a la gente o a portarnos de una forma que no agrada a Dios. Dice, no, tú con tus hechos muestra tu cariño, muestra tu amor, muestra tu confianza en Dios. Y luego dice, el Señor está cerca. Porque a veces nos creemos que cuando estamos en problemas, que el Señor se ha alejado. Pero el Señor no se ha alejado. Él prometió estar ahí contigo todos los días, dijo. Y por eso dice, el Señor está cerca, y lo hace en una sola frase. Sé consciente, levanta tus ojos y date cuenta de que Él está cerca. Está a tu lado, está contigo, está en ti, si estás en Cristo. Luego también hay que, el siguiente punto, los versículos, el versículo 6 es que en Cristo tenemos acceso directo al Padre. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración. Y luego dice, con acción de gracias. Y fíjense cómo aquí está diciendo, no te afanes por nada, pero sí, presenta todas tus peticiones delante de Dios, como orando, rogando y dando gracias. Y ahora nos preguntamos, ¿cómo llegan nuestras oraciones al Padre? ¿Cómo llegan nuestras oraciones a Dios? Es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo dijo,
y todo lo que pidierais al Padre, como en mi nombre, dice, yo lo haré. Él es nuestro mediador. No hay muchos mediadores, hay uno solo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Y yo sé que hay muchas personas que oran en el nombre del Espíritu Santo. Yo no voy a decir nada, simplemente les digo que la Biblia sí nos enseña a que nuestro acceso al Padre es por medio del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie dice viene al Padre si no es por mí. Pero en Él sí podemos tener acceso directo al Padre. Ora a Él constantemente. Tienes problemas, tienes necesidades, preocupaciones, preséntalas al Señor. Él te escucha. Y eso es algo que le decía yo pues a familiares o amigos que quieren ir a la Virgen, que les haga un milagro a los santos. Pero el Señor Jesucristo nos dice, ven a mí tú que estás trabajado y cargado, y yo te voy a dar descanso. Él es nuestro abogado, Él es nuestro representante. Ve a Él, porque en Él tenemos acceso directo al Padre. Y Él es el que quita nuestras ansiedades, nuestros afanes. Luego también, en Cristo, la paz de Dios guarda nuestra mente y corazón. Miren ahí el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿dónde? En Cristo Jesús. Entonces aquí vemos cómo tú traes todas tus cargas, todas tus peticiones, todos tus ruegos a Dios, también le das gracias y dice, pero también dice que se produce algo, que la paz de Dios, esa paz de Dios que sobrepasa ¿qué? Nuestro entendimiento, porque ¿saben qué? Nuestro entendimiento es limitado. Y sí les puedo decir que en algunas ocasiones en mi vida, cuando debía estar atribulado, cuando debía estar preocupado, tenía paz. Y me daba cuenta que esa paz no podía venir de mí, esa paz solamente puede venir de Dios. Y cualquiera de nosotros, cuando enfrentamos las luchas, cuando enfrentamos problemas, podemos tener paz. ¿Va a parecer lógico? No, no va a parecer lógico. Pero ¿saben qué? La paz de Dios no se somete a nuestra lógica. Sobrepasa nuestro entendimiento, va más allá de lo que tú y yo podamos comprender. Porque en realidad la paz de Dios es el saber que estamos completos, es saber que estamos bien en Él, es saber que lo único que necesitamos es a Cristo Jesús en nuestra vida y que Él está ahí presente. Por eso no se ciñe o no se sujeta a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento según el mundo entiende las cosas. Va más allá. Entonces en Cristo dice que la paz de Dios guarda nuestra mente y nuestro corazón. Nos guarda del rencor, nos guarda de la amargura. Porque la amargura ¿qué hace? Destruye, contamina tu ser, tu corazón, tu mente, pero también contamina a los que están a tu lado. Y por eso necesitamos esa paz, podemos decir, esa protección para nosotros. Y seguimos también, y saben que en Cristo hay una dirección adecuada de nuestro pensamiento y hechos. Miren los versículos 8 y 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, que dice, en esto, pensad. 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, ¿esto qué? Haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces aquí dice que nuestra mente debe centrarse en ¿qué? En lo verdadero. Nosotros muchas veces nos gusta la mentira, el engaño, la traición, y a veces como hasta que ese morbo, ¿no? Por saber el chisme.
Pero no debemos ocuparnos en ello, debemos ocuparnos en lo que es verdadero. También lo honesto, todo lo honesto, todo lo que es justo, dice, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, que no descalifica a nadie, que no menosprecia a nadie. Dice, si hay virtud alguna, si hay algo de poder, quiere decir, si hay algo que se deba alabar, dice, en esto piensa. La pregunta es, ¿en qué estás ocupando tu mente? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente? ¿Estamos dirigiéndola bien? En Cristo Jesús, nuestra mente está bien dirigida. En Cristo. Pero luego no solamente son las palabras, los pensamientos, también son los hechos, ¿verdad? Y aquí él se pone como ejemplo y dice, lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto es. Y para mí el ver esto es un desafío, debe serlo para todos. ¿Quién de los tres está aquí? Podríamos levantarnos y decirle al resto de la congregación, miren, todo lo que han visto, todo lo que han aprendido de mí, todo lo que han recibido, todo lo que han oído, todo lo que han visto que yo he hecho, eso háganlo ustedes. ¿Crees que tendrías la cara o tendríamos la cara de ponernos como ejemplo? Piensa, ¿cuál es tu testimonio aquí en la iglesia? ¿Cuál es tu testimonio en tu trabajo, con tus amigos, con la gente que conoce, incluso con los que no son tus amigos, con tus enemigos? ¿Cómo los has tratado? ¿Tú crees que podrías ponerte como ejemplo y decir, miren, todo lo que me han visto hacer, todo lo que han oído que yo he dicho, díganlo también ustedes? ¿Tendríamos el valor de hacerlo? Y aquí tenemos a Pablo, que se examina a sí mismo y dice, yo he sido ejemplo. Hagan lo que yo he hecho. Digan lo que yo he dicho. Lo que yo les he enseñado, eso háganlo. Porque él dice, sean imitadores de mí, como yo imito a Cristo. En otras palabras, él tiene la conciencia tranquila de que ha imitado al Señor Jesucristo. Ay, Señor, es un desafío para cada uno de nosotros, para que analicemos qué le decimos a los hermanos, qué les enseñamos, qué testimonio estamos dando, para que en cualquier momento puedas ponerte como ejemplo y que no tengas que agachar la cara avergonzado o avergonzada. En Cristo, cuando Él es tu ejemplo, cuando su palabra llena tu mente, llena tu corazón, entonces tus pensamientos y tus hechos son dirigidos por Él, en Cristo. Y también les puedo decir que en Cristo estamos completos, porque el Dios de paz está con nosotros. Dice, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué significa paz? La paz de Dios. Primero, entendemos que la palabra paz significa completo. Entonces, si el Dios de paz está contigo, es el Dios que está completo, el Dios que no le falta nada. Y si el Dios de paz, al que no le falta nada, está contigo, Él va a suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, si estás en Cristo, estás completo. Si no estás en Cristo, estás incompleto. Y eso nadie nos lo tiene que decir. Todos lo sabemos. ¿Qué busca tu vida? ¿En qué está centrado tu corazón? ¿En qué están centrados tus deseos? ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Por qué estás luchando? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué crees que necesitas? ¿Qué es lo que llena tu corazón de anhelos? ¿Qué anhelas tú? Te pregunto.
¿Qué deseas? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres conseguir? ¿Qué quieres llegar a ser? Para tú sentirte completo, para sentirte que estás lleno, para sentirte que no te falta nada, ¿qué crees que debes conseguir? ¿Por qué estás luchando? ¿Qué necesitas para sentirte completo? El ambicioso solo dice un poquito más. Y cuando tenga ese poquito más también va a pedir otro poquito más, pero siempre va a ser ese poquito más. ¿Un poquito más de qué? ¿Un poquito más de trabajo? ¿Un poquito más de dinero? ¿Un poquito más de posesiones? ¿Un poquito más de deleites? ¿Un poquito más de comida? ¿Qué? ¿Qué necesitas para estar completo? Para estar completo, necesitas a Cristo Jesús. La plenitud de la deidad habita en Jesús y vosotros estáis completos en Él. En otras palabras, vosotros estáis llenos en Él. Vosotros tenéis paz en Él. Te pregunto, ¿estás en paz? ¿Lo tienes todo? ¿Tienes todo lo que necesitas? Y también te lo puedo poner de esta manera. Si hoy tuvieras que definir o encontrar qué es aquello que necesitas para estar completo, para decir ahora sí estoy satisfecho. Si me muero hoy, me voy tranquilo, me voy contento, porque el propósito por el cual vine a este mundo ya lo conseguí. ¿Podrías decir eso? Podrías decir, hoy mismo podría morir porque lo tengo todo. Hoy mismo podría presentarme delante del Señor en paz, porque sé que estoy completo. O todavía dirías, Señor, me falta algo más. ¿Te falta algo más? ¿Qué es ese más? Cualquier cosa que no sea Cristo Jesús, en realidad es un engaño, es una vanidad, no te va a satisfacer. Todo lo que nosotros busquemos, que creamos que va a llenar nuestra vida, no la va a llenar. Puede ser dinero, puede ser trabajo, pueden ser posesiones, puede ser vicios, puede ser que te ganes la lotería, puede ser que te consigas a la mejor mujer del mundo, puede ser que te consigas al mejor hombre del mundo, puede ser que te consigas cualquier cosa que este mundo ofrece. Si no estás en Cristo, si el Dios de paz no está contigo, estás vacío. Estamos vacíos. Por eso el Dios de paz estará con nosotros cuando estamos en Cristo. Pastor Glenn suele repetir mucho la frase de que soy amado, en Cristo soy perdonado, porque estoy en, ¿cuál es el other one? Three things. Amado, perdonado y aceptado. Soy amado, perdonado y aceptado porque estoy en Cristo. La pregunta es, ¿estás en Cristo? ¿Estás completo en Cristo? Espero que así sea. Y si no, ora y pídele al Señor que venga a tu vida, que te llene, que escriba tu nombre en el libro de la vida y que tu vida se llene de Él. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque estás aquí con nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque en Cristo somos aceptados, porque en Cristo somos amados, porque en Cristo somos perdonados, porque en Cristo tenemos acceso directo al Padre Celestial. Señor, te ruego por los que estamos aquí, por si hay alguien que aún no te conoce como Señor y Salvador, que no está en ti, que pueda estar en ti, Señor. Para que tú, Señor, le llenes de tu firmeza, para que tú
traigas unidad a su mente y a su corazón, para que tú, Señor, le llenes de gozo, para que tú, Señor, le des ese acceso directo al Padre, para que, Señor, te podamos honrar, te podamos glorificar como tú te mereces. A ti, nuestro buen Dios, damos la gloria, damos la honra en el nombre de Cristo Jesús y por su causa. Amén. Que el Señor les bendiga.